Toxoplasma gondii. Ya Toxoplasma gondii, que es el hospedero completo y el hospedero actual, es los felinos, incluidos los gatitos, por eso que se les he puesto en esta imagen estos gatitos tan tiernos, ¿no? Que estos son responsables de causar la enfermedad denominada toxoplasmosis, y es una zoonosis parasitaria. La toxoplasmosis entonces es una infección parasitaria causada por un protozoo de Toxoplasma gondii, que pertenece a la subclase Coccidia, por lo tanto es intracelular. El hospedero habitual y el hospedero completo es el gato y los felinos. Afecta generalmente a las personas que están inmunosuprimidos o que tienen el sistema inmunológico deprimido, y también a todas aquellas personas que en algún momento bajan el sistema inmunológico. Esta parasitosis tiene una alta prevalencia, especialmente en los países en vías de desarrollo, pero como estos individuos tienen el sistema inmunológico estable, entonces pueden convivir fácilmente con esta parasitosis. Si hablamos de la morfología parasitaria de Toxoplasma gondii, vemos que en todo su ciclo evolutivo podemos observar una gran cantidad de estadios evolutivos. En este caso, solamente vamos a mencionar algunos estadios evolutivos importantes para nosotros, ya que como todo coccidio presenta en su hospedero habitual, que en este caso va a ser el gato y los felinos, van a presentar dos tipos de reproducciones, una reproducción sexual y una reproducción asexual. Entonces, si nosotros recordamos cuando hemos estudiado coccidios en la clase, hemos visto que estos coccidios a nivel de los enterocitos van adelante esas dos reproducciones. En este caso, para nosotros es importante mencionar y describir solo estos estadios evolutivos, de que los demás estadios evolutivos se van a encontrar a nivel del intestino de los gatos o los felinos. Entonces, tenemos los zoitos. Estos zoitos, que tienen la forma de semiluna o la forma de un arco, mide más o menos 5 micras, es decir, de 4 a 6 micras, presentan organelos citoplasmáticos en la parte superior. Va a presentar un conoide, y este conoide es responsable de la penetración de dentro de la célula. Estos zoitos siempre son, en la mayoría de los casos, son fagocitados, y estos, si no son fagocitados, tienen que penetrar a la célula para continuar su ciclo evolutivo. Luego de este zoito tenemos el taquizoito, es decir, que estos zoitos ingresan dentro de una vacuola parasitófora, son intracelulares y van a ser de reproducción rápida. Estos taquizoitos son de reproducción rápida y están presentes en la fase aguda de la enfermedad, en una primera etapa de la enfermedad, que es la toxoplasmosis activa, es así como se conoce. Luego tenemos el bradizoito. Este bradizoito es en un estado de latencia, ya se empiezan a formar pseudoquistes o quistes, ¿no? Y de estos zoitos se van a reproducir lentamente, y esta reproducción lenta hace que afecten también los órganos. Entonces, estos quistes van a ser de reproducción lenta y es el estado latente. De ahí que esta enfermedad, por ejemplo, puede estar presente en un estado quiescente, en un estado de latencia, donde no va a causar mucha patología ni sintomatología, pero cuando el sistema inmunológico baja, estos automáticamente se van activando y van a causar daño y patología en el órgano. Luego tenemos los ooquistes. Estos ooquistes, que miden más o menos entre 10 a 12 micras, tenemos dos tipos de ooquistes: los ooquistes inmaduros o no esporulados y los ooquistes maduros o también denominados esporulados.
Estos ooquistes no esporulados o inmaduros son los que se eliminan junto con la materia fecal de los felinos, en este caso del gato, ¿no? Y tienen que llegar a un ambiente especial, es decir, donde haya humedad y una determinada temperatura. Y en estos ooquistes no esporulados se van a ir a formar dos esporoquistes, y dentro de cada esporoquiste se van a formar 4 esporozoitos. Entonces, esta es la forma infectante para el hombre. El hombre consume alimentos contaminados donde van a estar presentes estos ooquistes esporulados o también denominados ooquistes maduros. Entonces, estos son los que continúan con el ciclo evolutivo. El ciclo evolutivo que lleva adelante es un ciclo evolutivo heteroxénico, ¿ya? Donde el gato y los felinos son denominados hospederos completos, ya que a nivel intestinal del felino o del gatito se van a llevar adelante dos tipos de reproducción. El gato se puede infectar ya sea por consumir carnes que están contaminadas con quistes, con bravisolitos, o también por fecalismo de gato, ¿no? Entonces su alimento puede estar contaminado con quistes esporulados. Una vez que se infectan, a nivel de los enterocitos van a llevar adelante dos tipos de reproducciones. Una reproducción esquizogónica, con la liberación de merozoitos, o merogónica, y estos van a infectar a nuevos enterocitos, o de lo contrario, ¿no? A nivel intestinal, o de lo contrario pueden también transformarse en gametos, es decir, células masculinas o femeninas. Fecundan y van a dar lugar a la formación de nuevos cigotos. Va a continuar con un ciclo evolutivo y va a dar lugar a la formación de los ooquistes inmaduros. Estos ooquistes inmaduros llegan al medio ambiente, tienen que madurar. A partir de esa maduración puede haber varios caminos que siguen. Es decir, que estos ooquistes pueden ir a parasitar a los animales, ya sea al ratón o a las aves. Y cuando este gatito va en busca de sus alimentos o va de caza, va a ir a cazar a los roedores o también a las aves pequeñas. Entonces, esto generalmente hace cuando ocurre, es decir, cuando estos gatitos van en busca de sus alimentos. Dentro del tejido de estos animalitos se van a encontrar los quistes tisulares, es decir, los bravisolitos. Entonces consume y adquiere la toxoplasmosis en gatito. También este ooquiste maduro, o también el denominado quiste esporulado, puede accidentalmente contaminar los alimentos del ganado porcino o del ganado ovino. Por lo tanto, estos suitos se van a ir a encontrar a nivel de los tejidos. Estos ooquistes, también en forma accidental, pueden ir a contaminar los alimentos y el agua de bebida de consumo humano, ¿no? Entonces, estos alimentos contaminados ingresan por vía oral junto con los alimentos, y estos esporozoitos que están aquí en el ooquiste se van a liberar a nivel del tubo digestivo del hombre, y estos esporozoitos van a atravesar la mucosa intestinal, van a alcanzar la linfa o la sangre y van a ser diseminados por todo el organismo. Al ser diseminados por todo el organismo, se van a ir a ubicar a nivel de los tejidos, o también se pueden ir a ubicar a nivel del sistema nervioso central o a nivel ocular.
Otro mecanismo de transmisión es la transplacentaria. Entonces, cuando los zoitos se encuentran sueltos, estos zoitos fácilmente pueden atravesar la barrera transplacentaria y afectar al nuevo ser. Otro mecanismo de transmisión son las transfusiones sanguíneas o los trasplantes de órganos. Entonces, estos zoitos siempre tienen que estar dentro de una célula, pero dentro de una vacuola parasitófora. Entonces, accidentalmente, cuando se están realizando los trasplantes, se puede trasplantar zoitos que pueden estar a nivel de las células de sus tejidos, o de lo contrario, mediante las transfusiones sanguíneas, ya que las células blancas, en este caso, actúan como buenos fagocitadores, ¿no? Entonces tienden a fagocitar a estos zoitos y es así como pueden pasar en las transfusiones sanguíneas. Por lo tanto, decimos que los gatos van a ser siempre los hospederos completos y el hombre va a ser el hospedero intermediario o incompleto, ¿no? Porque solamente se van a llevar adelante la fase tisular. En cuanto a la epidemiología, podemos indicar que esta enfermedad parasitaria se encuentra ampliamente diseminado en toda la naturaleza. Tiene una alta prevalencia en los países en vías de desarrollo, es decir, en los países donde tienen una convivencia directa con sus mascotas y además no tienen las medidas preventivas para evitar esta parasitosis, porque estas personas en estas áreas generalmente son capaces de convivir con estas mascotas eliminan sus quistes junto con materia fecal, y cuando las personas están realizando la limpieza o el aseo o el cambio de estas arenas, pueden fácilmente adquirir esta enfermedad parasitaria. Por ese mismo mecanismo, por fecalismo, se pueden ir a contaminar todos los alimentos, en especial las frutas y verduras, y también el agua de consumo humano. Lo mismo ocurre con el ganado, ya sea vacuno, ovino o porcino. Entonces, estos, al consumir alimentos contaminados con heces que contengan los o quistes maduros, contaminan su pastizal o sus alimentos, y en los tejidos de estos animales se van a formar los parasitoides, y el hombre puede adquirir por consumo de carne insuficientemente cocinada y también mediante las transfusiones, ¿no? Y tenemos la forma transfusión. Por otro lado, es importante mencionar que la toxoplasmosis es considerado como un parásito oportunista. Es así que podemos decir que en los países en vías de desarrollo, especialmente Latinoamérica, se ha determinado una alta prevalencia en personas aparentemente sanas. Entonces, un estudio realizado ha demostrado que las mujeres tienen son personas, es decir, que se encuentran infectadas con Toxoplasma gondii. Entonces, al hacer un estudio serológico, se ha determinado que en la mayoría de los casos las mujeres tienen una presencia de inmunoglobulina IgG. Y eso quiere decir que estas personas ya han sufrido en algún momento una infección por Toxoplasma gondii, pero que estas personas no presentan ninguna sintomatología y conviven muy bien con estos parásitos, ¿no? Pero cuando el sistema inmunológico baja, estos parásitos automáticamente empiezan a activarse y van a empezar a causar daño y sintomatología en esas personas. Por eso que Toxoplasma gondii es considerado como un parásito oportunista. Baja el sistema inmunológico y automáticamente Toxoplasma gondii empieza lo que es a causar daño y sintomatología en el hombre. En cuanto a la patología, podemos indicar que esta parasitosis va a causar una fase aguda o una infección aguda y una infección crónica.
La infección aguda va a estar dada directamente porque los zoitos van a ser capaces de invadir las células y por lo tanto va a haber una reproducción de los parásitos dentro de la célula. Esa reproducción y la presencia de estos parásitos hace que exista una respuesta inmunológica y lo primero que se va a producir es una inflamación, ¿no? Entonces el organismo empieza con un primer mecanismo que es la inflamación y posteriormente cuando ya empieza la reproducción va a existir el daño de los tejidos. Por lo tanto, los zoitos van a invadir a las células del hospedero y se van a ir a dividir activamente. Una vez que se dividan, van a formar parte de lo que es los taquizolitos, van a estar en una fase activa. Y esto hace que las células, ¿no? Como va a haber una reproducción masiva, las células estallan y van a liberar los zoitos. Estos zoitos se van a diseminar por vía sanguínea o vía linfática y van a producir lo que es la inflamación. Y posteriormente, en función a la reproducción y a la diseminación de estos parásitos, puede existir una toxoplasmosis generalizada. Luego tenemos la infección crónica. Cuando hablamos de patología o sintomatología, tenemos que hacer énfasis en que los órganos de mayor importancia son el ojo y el sistema nervioso central. Entonces, esas personas que están afectadas del ojo y el sistema nervioso central son personas que van a tener mayor sintomatología. En la fase crónica, que está dada por los bradizoitos, y en esta fase, en presentar lesiones a nivel de los tejidos puede tardar varios años, ya que entra en un estado de latencia, ¿no? Va a entrar en un estado de latencia donde la reproducción va a ser bastante lenta, por lo tanto, al pasar el tiempo, recién uno presenta sintomatología porque el daño ya se está realizando y el daño que causa toxoplasmosis es irreversible. La patología está relacionada con factores que van a ser atribuidos al parásito y también al hospedero. En cuanto al parásito, podemos indicar, por ejemplo, que se tiene que considerar lo que es la carga parasitaria y la virulencia. En cuanto al hospedero, el estado inmunológico es un aspecto importante que determina la agresión o la infección de esta parásito. Ya que habíamos indicado que las personas pueden convivir fácilmente con toxoplasmosis, pero si se baja el sistema inmunológico, estas personas se van a ver afectadas y van a presentar bastante sintomatología. En cuanto a la sintomatología, podemos indicar que la sintomatología de esta parasitosis, en la mayoría de los casos, son pacientes que pasan en una primera etapa completamente asintomáticos, no van a presentar sintomatología, pero que en algún momento la sintomatología que presentan van a ser completamente inespecífica. Es decir, que van a existir una sintomatología que va a ser confundida con otras infecciones. Y a medida que va pasando el tiempo, recién la sintomatología va a ser marcada. Y esta sintomatología va a depender en qué lugar o qué órgano está haciendo o va a ir a afectar Toxoplasma gondii. Así tenemos, por ejemplo, la forma linfandenopática o ganglionar, donde vamos a ver un aumento de los ganglios linfáticos. Y este aumento de los ganglios linfáticos está dada porque va a haber un proceso inflamatorio, es decir, que cuando empieza el ingreso del toxoplasma a nivel del organismo, va a haber una estimulación del sistema inmunológico y las células presentadoras de antígenos lo primero que hacen es irse a ubicar a nivel de los ganglios linfáticos. Entonces va a haber un aumento porque se está produciendo una activación enzimática.
En la fase aguda de la toxoplasmosis, vamos a ver, por ejemplo, lo que son los síndromes febriles. Estas personas van a presentar bastante fiebre, van a presentar también cefalea, sudoración, escalofríos y en algún momento también pueden presentar anorexia. También se ha visto que esta forma ganglionar, por ejemplo, puede ser confundido con lo que es un dolor a nivel de la faringe, ¿no? Entonces, es importante considerar lo que es la sintomatología. Luego, cuando se va a encontrar a nivel del sistema nervioso central, lo que se puede observar son las cefaleas. Entonces, estos pacientes van a presentar bastante cefalea, van a presentar también lo que es en algún momento las convulsiones, pérdida de memoria, confusiones. Entonces, ¿por qué? Porque el daño que causa Toxoplasma gondii es completamente irreversible. Una vez que afecta, una vez que daña al tejido, la recuperación es dificultosa, ¿no? Entonces, por eso que cuando una persona está afectando con toxoplasmosis, lo importante es hacer el diagnóstico diferencial, saber, por ejemplo, la clínica y la epidemiología de estos pacientes. Luego tenemos la forma ocular. En la forma ocular es cuando los sueñitos se van a ir a ubicar a nivel del ojo. Estos pacientes van a presentar una uveitis y en algún momento la lesión que ocurre a nivel ocular va a estar caracterizado, por ejemplo, con una inflamación y va a afectar la retina y la corola, ¿no? Entonces en algún momento estos pacientes tienden a perder la visión y la visión lo van a perder, puede ser de forma súbita o también en forma paulatina. En cuanto a los métodos de diagnóstico, los métodos de diagnóstico que tenemos pueden ser los métodos directos, ¿no? O también los métodos indirectos. En cuanto a los métodos directos, esto se practica mediante los cortes histológicos. Entonces, el médico tiene que ser responsable de enviar las muestras después de las biopsias. Entonces, el médico realiza las biopsias y envía al laboratorio la muestra. Con esa muestra lo que nosotros podemos practicar son las observaciones en fresco o también los frotis, donde vamos a visualizar ya sean los taquizolitos o los bradisolitos. En algún momento también el médico suele realizar lo que son los aspirados de los ganglios linfáticos o también del vaso. Entonces, con ese material obtenido se pueden practicar tanto las observaciones en fresco, los frotis, o también se pueden realizar algunas operaciones en ratones. Y ahí vemos los cultivos. Entonces vemos que en estos ratoncitos hacemos un experimento, vamos a inocular y van a causar la enfermedad. A partir de eso también se puede realizar el diagnóstico de esta enfermedad. Y luego tenemos la PCR, ¿no? Entonces la PCR lo que es una prueba de amplificación del ADN. Esta PCR también tiene que ser específico para Toxoplasma gondii, porque la PCR, que es la reacción de la polimerasa en cadena, es una prueba que se utiliza en todos los microorganismos. Por lo tanto, la PCR tiene que ser específica para Toxoplasma gondii. En cuanto a los métodos indirectos, que son estos generalmente lo que nosotros practicamos en laboratorio, y nosotros estamos capacitados para practicar estos métodos. Muy raras veces practicamos estos métodos directos. Generalmente al laboratorio nos piden estos métodos indirectos, donde nosotros hacemos la
cuantificación de los anticuerpos, es decir, de tipo IgM o de tipo IgG. Eso a nosotros nos sirve para poder diferenciar si el paciente está cursando con una infección aguda o con una infección crónica. Entonces, este es un método practicado y este es un método solicitado especialmente en las madres gestantes, ¿no? Entonces, lo primero que hacen para un control ginecológico, los ginecólogos lo primero que piden es, aparte de sus pruebas básicas, piden siempre ya sea un toxo para un high toxo, es decir, una hemoaglutinación indirecta para toxoplasmosis o un ELISA para toxoplasmosis. Entonces, con eso, los médicos pueden realizar el diagnóstico y seguimiento de esta parasitosis. Si está la IgM elevada, por ejemplo, está cursando por una infección aguda, es decir, que la toxoplasmosis se encuentra activa. Si en cambio está una IgG elevada, ya está cursando por una fase crónica. En todo lo que es el embarazo es importante conocer estos datos. Al margen de eso, también se hace una dosificación de la IgA. En cuanto al tratamiento, el tratamiento que se utiliza está a base de la piremetamina y las sulfamidas. Entonces son medicamentos que se utilizan, son de primera elección para el tratamiento de esta enfermedad parasitaria. En cuanto a las medidas de prevención, las medidas de prevención están orientadas directamente al mecanismo de transmisión. Es así que podemos indicar, por ejemplo, que cuando las personas se dedican a la jardinería, estas tienen que cumplir con lo que son las buenas prácticas de higiene. Cuando van a ir a tocar la tierra donde se sospecha la presencia de toxoplasmosis, es decir, de toxoplasmosis oquis, de toxoplasma gondii, la persona tiene que siempre portar guantes y lavarse las manos después de realizar esa actividad. En países en desarrollo, ¿no?, la toxoplasmosis también está presente, ya que los gatos conviven con sus mascotas. Y como viven en departamentos, entonces estos gatos realizan sus deposiciones muchas veces en las macetas de estos jardines. Y estas personas también se van a dedicar al recambio de la tierra y pueden adquirir esta enfermedad parasitaria. Cuando una persona tiene o está realizando el cambio de la arena del gato, también tiene que cumplir con las normas higiénicas, es decir, siempre tienen que tener bastante precaución porque puede ser que en la materia fecal de estos felinos están presentes los oquis y al pasar el tiempo estos van madurando automáticamente. Luego, en cuanto a las mascotas, también lo que tenemos que hacer es tener bastante responsabilidad en su cuidado, evitar en lo posible que nuestros gatos vayan en busca de sus alimentos, o muchas veces a los gatos se los tiene como cazadores de ratones, ¿no? Y estos ratones pueden estar infectados con toxoplasma gondii y nuestro gatito puede parasitarse con toxoplasma gondii. Luego, los gatos también lo posible tenemos que evitar darles la carne cruda. Y en cuanto a los gatos, también se recomienda la desparasitación o la consulta al veterinario de manera frecuente, ya que en las noches los gatos generalmente están acostumbrados a salir, ¿no?, y se encuentran por más que uno haya hecho la desparasitación, estos gatitos salen por la noche y tienen contacto con otros gatos de la vecindad y no sabemos si los gatos de la vecindad están o no con control veterinario. Entonces, por eso que cuando uno tiene mascota tiene que ser responsable de la tenencia.
Por fecalismo también vemos que, fecalismo de gato, también vemos que los alimentos pueden ser contaminados, por lo tanto se recomienda el lavado de los alimentos, cubrir o proteger siempre los alimentos de vectores mecánicos, ya que estos son atraídos por materia orgánica en descomposición, entonces pueden ser responsables de la diseminación de esta parasitosis. Ahorita. También el hombre puede adquirir por canibalismo, por lo tanto lo que se recomienda es consumir carne bien cocida, ¿no? Entonces se tiene que hacer cocer lo suficiente la carne antes de consumir. Parece que eso es todo. Si contagia feto, ¿qué pasaría con él? Con el recién nacido, Sí, ¿qué es lo que se haría él? Dependiendo de la etapa de embarazo, entonces cuando pasa el niño puede nacer con ciertas lesiones, ¿no? La sintomatología en los recién nacidos generalmente no se presenta en las primeras semanas o en los primeros meses, sino se presenta paulatinamente y a medida que va pasando el tiempo y los años van presentando, por ejemplo, ceguera. ¿Por qué? Porque toxoplasma se va a ir a ubicar a nivel de los ojos, o también puede irse a ubicar a nivel del sistema nervioso central, a nivel del cerebro. O de lo contrario, cuando ya el feto se encuentra afectado con Toxoplasma gondii, entonces estos fetos o estos recién nacidos, estos neonatos, nacen con bajo peso, van a presentar hidrocefalia, ya la sintomatología está muy marcada. Entonces depende mucho de la etapa o del embarazo y cuánta cantidad de zoitos hayan atravesado la barrera transplacental. Entonces estos niños pueden nacer con sintomatología o también pueden nacer asintomáticos, y a medida que pasa el tiempo van a presentar sintomatología. En la mayoría de los casos los niños generalmente presentan ceguera, ¿no? Entonces van perdiendo la visión a medida que va pasando el tiempo, y cuando se les hace el estudio de fondo de ojo, recién se dan cuenta de que la mamá había sido infectada por Toxoplasma gondii en su etapa de embarazo, ¿no? Ya ha pasado por barrera transplacentaria y la ha transferido al recién nacido. Y doctora, ¿había la posibilidad de que si que se forma en la primera etapa, es una fase activa, por lo tanto ese recién nacido sí o sí va a estar contagiado con toxoplasmosis. Voy a cortar, por favor, vamos a continuar, van a entrar al mismo link, ya se va a cortar el